¿Quién va primero? ¿Tu mamá o tu esposa? También aplica a tu papá o tu esposo. ¿Qué tal si tu matrimonio no se está rompiendo porque ya no se aman, sino porque alguno de ustedes nunca salió emocionalmente de la casa, nunca cortó el cordón umbilical? Yo sé que esto suena duro, pero es lo que vamos a estar hablando porque este es un tema que está destruyendo muchos matrimonios. Quiero que lo pienses. ¿Cuántas peleas comienzan así? Mi mamá ya lo organizó. Mi papá lo hacía de tal manera. En mi familia siempre lo hacemos así. No quiero hacer sentir mal a mis padres. Y el problema es que mientras tú intentas no herir a tus padres, a tus hermanos, tu matrimonio comienza a perder espacio. Porque una cosa es honrar a tus padres y otra cosa totalmente diferente es permitirle que gobiernen tu matrimonio. Y un detalle interesante es que antes de que existiera la suegra, ya Génesis nos hablaba sobre esto. Bienvenido a Simple y Cierto, mi nombre es Héctor Calvo y mi meta es ayudarte a entender y aplicar la Biblia bien y sin enredo. En este episodio vamos a hablar acerca de algo que destruye muchos matrimonios latinos sin que nadie lo vea venir. Ahora, este episodio no es para decirte que abandones a tus padres, eso no es lo que la Biblia dice tampoco, y eso tampoco es lo que yo creo. Pero lo que sí voy a hacer es mostrarte qué significa realmente dejar padre y madre según Génesis y por qué ese principio mal entendido es la raíz de muchas de las peleas que estás teniendo. También vamos a hablar sobre la honra, qué significa honrar a tu padre y a tu madre, porque la Biblia sí nos manda a honrar a nuestros padres. Pero hay una gran diferencia entre la honra bíblica y lo que muchos de nosotros en realidad estamos haciendo. Al final de este episodio te vas a ir con algo concreto, no con una lista de 10 pasos, sino una idea clara que puedes llevarte y aplicar esta misma semana. Así que quédate hasta el final porque creo que cada punto de esto va a ser importante para tu matrimonio y creo que tiene algo para todos. Así que vamos a hablar sobre esto y comencemos con esto. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Yo conozco esta tensión, ahí hay una tensión, te sientes culpable, sientes que si dices que no a tus padres entonces eres mal hijo o mala hija, que si pones un límite le estás fallando a alguien que sacrificó tanto por ti y al mismo tiempo sientes que tu matrimonio está perdiendo algo, que hay una voz que no debería estar adentro de tus decisiones, que algo no está bien, aunque no sabes cómo nombrarlo sin sentirte ingrato. Un sinnúmero de personas han experimentado esta culpabilidad. Pero déjame preguntarte algo. Cuando describes tu conflicto con tu familia, ¿cómo suena? ¿Es que mi suegra es así? ¿O es que mi mamá siempre se mete? ¿O es que en su familia todos opinan sobre todo? Y puede ser que tengas razón. Puede ser que tu suegra sea difícil. Puede ser que tu mamá o tu papá sea difícil. Pero el problema no es ella. Si el problema es tu papá o tu mamá, no hay mucho que puedas hacer. ¿Por qué? Porque tú no puedes cambiar a nadie. Solo puedes esperar que la otra persona cambie. Y mientras tú esperas, tu matrimonio se sigue deteriorando. Sigues perdiendo terreno. Pero si el problema es algo que tú o tu pareja todavía no han resuelto, entonces hay esperanza. Sí hay algo que tú puedas hacer. Y déjame decirte cuál es ese problema de verdad. Muchos matrimonios no se están rompiendo por falta de amor, se están rompiendo porque sus prioridades no cambiaron en el día que se casaron. Déjame repetirlo, porque es importante. Muchos matrimonios se pierden no por falta de amor, sino porque el centro de lealtad nunca se movió. Antes de casarte, tu familia, tus padres, tus hermanos, era tu núcleo principal. Eso era lo correcto para esa etapa. Pero cuando te casas, algo tiene que cambiar. No cambia el amor, no cambia el respeto, lo que cambia es el orden. Tu matrimonio se convierte en el nuevo núcleo. Tu pareja se convierte en la persona con quien tomas las decisiones. Y tu familia de origen pasa a un lugar diferente. No menos importante en términos de amor, sino diferente en términos de autoridad. Y cuando ese cambio no sucede, cuando ese cambio no pasa, no ocurre, empieza el problema. No porque tu mamá o tu papá sea mala persona, sino porque nadie le dijo claramente que el orden había cambiado. A veces ni tú lo has aceptado todavía. Y yo sé lo que puedes estar pensando, pero es que en nuestra cultura, la familia siempre ha sido así. Y sí, yo lo sé. Y por eso lo que voy a mostrarte ahora es tan importante. ¿Qué significa realmente dejar a tu padre y a tu madre? Quiero llevarte a Génesis 2:24. Este es el texto más antiguo que existe sobre el matrimonio. No es una carta de Pablo, no es un proverbio, es el diseño original. El momento en que Dios mismo describe qué es el matrimonio y mira lo que él dice. Por eso,
dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Hay tres palabras en este versículo que necesitan que pongamos más atención. La primera palabra es dejará, lo que fue traducido como dejará. En hebreo es la palabra azab. Y antes de explicarte lo que significa, déjame decirte lo que no significa. Azab no significa abandonar, no significa pegar un portazo mientras sales enojado y dejarlos atrás. No significa que dejas de querer a tus padres o que los sacas de tu vida. Eso no es lo que Azab significa y eso no es lo que el texto dice. Lo que Azab significa es reconocer que tu lealtad principal ya tiene otro lugar. Antes del matrimonio, tu familia, tus padres, eran el centro. Eso era correcto. Pero cuando te casas, ese centro se mueve. No desaparece tu familia, no se borra lo que viviste con ellos. Lo que cambia es quién tiene el primer lugar en tus decisiones, en tu corazón y en tu vida diaria. Es un reordenamiento, no un rechazo. Déjame darte un ejemplo. Cuando tú cambias de trabajo, no significa que odias al trabajo anterior. No finges que nunca existió. Simplemente tu lealtad, tu tiempo y tu energía ahora tienen una dirección nueva. Azab es exactamente eso, es un cambio de dirección, no una ruptura. Ahora, la segunda palabra que quiero enfocarme es en la palabra, lo que se traduce como se unirá, que en hebreo es dabak. Esta palabra dabak es interesante porque en el hebreo antiguo se usa en contextos muy específicos. Se usa para describir cómo la ropa se pega a la piel, cómo el polvo se adhiere a los pies, cómo dos superficies quedan unidas de forma permanente. No es una unión casual, no es estamos juntos por ahora, tampoco es un mientras funcione. Dabak es adherirse firmemente, como una soldadura, como dos cosas que ya no se pueden separar sin dañarlas a las dos. Y hay algo más. En el Antiguo Testamento, esta misma palabra se usa cuando Dios le dice a Israel que se aferre a él, que no se suelte, que permanezca cerca. Es decir, la misma intensidad que Dios pide en la relación con él es la misma palabra que usa para describir la unión entre esposo y esposa. Y eso no es accidental. Ese es el nivel de compromiso que Dios tiene en mente cuando habla del matrimonio. Y lo tercero que quiero que notemos es que dice, llegarán a ser uno solo. Una nueva unidad. No son dos familias compitiendo por el mismo espacio, es una sola pieza nueva. Cuando dos metales se sueldan, así se dice, espero que sí, no quedan dos piezas pegadas, queda una sola pieza. Y cuando intentas meter algo entre ellas a la fuerza, no separas los dos metales originales, lo que haces es destruir la fusión entera. Y eso es lo que Dios dice que el matrimonio es, una fusión, no una sociedad temporal, una unidad tan nueva y tan real que Pablo en Efesios dice que es imagen de la creación de Cristo con su iglesia. Eso es el peso de lo que estamos hablando. Ahora quiero que te detengas en lo que voy a decir ahora, porque esto es el corazón del episodio. Cuando Dios escribió Génesis 2:24, Adán y Eva no tenían padres. No sé si te habías fijado en ese detalle. Ni Adán ni Eva tenían padres ni suegras. No había familia extendida. No había nadie que pudiera interferir. No fue que Dios reaccionó a algo que vio. El primer matrimonio de la historia era literalmente solo dos personas. Y aún así, antes de describir cualquier cosa sobre el matrimonio, antes de hablar de amor, antes de hablar de la fidelidad, Dios dijo, deja a tu padre y a tu madre. ¿Por qué le diría eso a un hombre que no tenía ni padre ni madre? Porque Dios no estaba reaccionando a un problema, Él estaba previniendo un problema. Él sabía exactamente lo que iba a pasar. Sabía que la tendencia del corazón humano es quedarse emocionalmente atado a donde creció. Y puso la instrucción primero. Antes de que existiera el primer suegro, Él estableció este principio. Esto es un diseño preventivo. No fue una reacción, fue una vacuna antes de que existiera la enfermedad. Y cuando alguien te dice, es que en nuestra cultura la familia siempre ha estado presente, la respuesta más honesta es esta. Sí, y Dios también lo sabía. Por eso lo dijo primero. Dejar no significa dejar de querer a tus padres, significa que el centro de tu vida emocional ya tiene una nueva dirección. Tú puedes vivir a 10 minutos de tu mamá y haber dejado correctamente, o puedes vivir a 1000 kilómetros y no haber dejado nada todavía. La distancia no es el punto, el corazón es el punto. Ahora hablemos de la honra. ¿Qué significa honrar? La honra no significa acceso ilimitado.
Aquí es donde entra la objeción que casi todos tienen, porque me van a decir, Héctor, pero la Biblia también manda a honrar a tus padres. ¿Cómo lo combinas con lo que acabas de decir? ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres y dejarlos? Qué bueno que me preguntas. Efesios 6, verso 1 al 3. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. La Biblia nos manda a honrar a nuestros padres. Esto es verdad y es muy importante. Pero hay una palabra en este texto que cambia todo. La palabra hebrea para honrar es kaved. Kaved significa darle peso a alguien, reconocer el valor de su rol, tratar a esa persona con dignidad y con gratitud. Eso es honra. Honra no significa obedecerles para siempre. Honra no significa que tienen voto en cada decisión de tu matrimonio. Honra no significa que su opinión sobre tus hijos, sobre tu casa o sobre tu dinero tiene que ser la última palabra. Déjame decirlo de otra manera. Cuando tú eras niño, la obediencia a tus padres era una regla de autoridad. Ellos decidían, tú obedecías. Eso era lo correcto para esa etapa. Cuando tú te casas, esa dinámica cambia. La voz de tus padres deja de ser un comando para convertirse en un consejo. Un consejo que tú y tu pareja deciden juntos si lo aplican o no lo aplican. Con gratitud, con respeto, pero como equipo. Y eso no es deshonra, eso es madurez. Eso es exactamente el orden que Dios estableció. Y aquí viene la parte más difícil. Y la quiero decir con cuidado, porque no es mi intención ofender a nadie. Y sé que puede ser doloroso. Pero a veces, lo que llamamos honra, en realidad, es miedo. Miedo a decepcionar, miedo a la reacción, miedo a que nos quiten su cariño o su afecto, miedo al conflicto que sabemos que va a venir cuando digamos que no. Y ese miedo no es una virtud, esa es una deuda emocional que nunca resolvimos. Y no te lo digo para juzgarte, te lo digo porque ese miedo disfrazado de honra es exactamente lo que impide que muchas personas, protejan su matrimonio. Porque mientras tú sientas que poner un límite es deshonrar a tus padres, no lo vas a poner. Aunque tu matrimonio lo necesite y lo esté pidiendo a gritos. Aunque tu pareja lo esté pidiendo. Aunque en el fondo tú mismo sepas que algo tiene que cambiar. Y eso no te hace una mala persona. Y eso no significa que no ames a tu familia. Es que nadie te enseñó a distinguir entre el amor y el acceso ilimitado. Tú puedes amar profundamente a tus padres y al mismo tiempo decirles que ciertas decisiones las toman tú y tu pareja solos. No son cosas opuestas, son cosas que tienen que coexistir si quieres que las dos relaciones vivan y sobrevivan. Imagínate dos GPS, no sé cómo le dicen en español, sistemas de navegación. Imagínate que tienes dos activos en tu carro al mismo tiempo. Uno te dice gira a la izquierda, otro te dice gira a la derecha. Los dos tienen buenas intenciones, los dos quieren llevarte a un lugar, pero un carro no puede ir en las dos direcciones al mismo tiempo. Si intentas obedecer a las dos, terminas en la cuneta. Alguien tiene que ser el sistema de navegación principal. Cuando tú te casas, Dios dice claramente quién es. Ahora, antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este episodio te está ayudando a ponerle nombre a algo que llevas sintiendo de hace tiempo, compártelo. Piensa en una pareja que pueda necesitarlo, aun si no estás seguro si lo necesita, compártelo, porque no sabes en qué situación pueden estar. Y el punto no es señalar a nadie, el punto es tratar de ayudar a las parejas a aplicar los principios bíblicos para tener un mejor matrimonio. La realidad es que este tipo de conversación es exactamente la que muchas parejas necesitan tener, pero que nadie se atreve a empezar o tal vez no tienen las herramientas correctas para tener esta conversación de manera saludable. Si quieres que sigamos esta conversación, también búscame. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok. Todos los días publico algo corto ahí. Ideas prácticas, preguntas difíciles, cosas que no siempre caben en los episodios largos. Los enlaces van a estar en la descripción del episodio. Continuamos. Y yo sé que esto suena bien en la superficie, en la teoría, hasta que llega diciembre y tienen que decidir entre lo que tu pareja quiere hacer y lo que tus padres esperan. Y ya muchos conocen la escena. Te pasas 2 horas peleando acerca de dónde van a pasar la Navidad y ninguno quiere ceder. Y en algún momento uno de los dos dice la frase que lo revela todo. Bueno, es que mi mamá ya lo organizó todo. Ahí está. Mi mamá ya lo organizó todo. Lo que le estás diciendo es, mi mamá organizó todo, tiene más peso que lo que nosotros dos ya habíamos acordado.
Eso no es solamente una pelea de Navidad, esa es una pelea sobre quién gobierna este matrimonio. Muchos matrimonios evitan el conflicto con la familia porque el conflicto se siente peor que el daño. Es más fácil ceder, es más fácil no decir nada. Pero, aquí está la clave, el conflicto no desaparece. Lo que haces es trasladarlo. En vez de pelearte con tu mamá, ahora te estás peleando con tu esposa o con tu esposo. Lo que empezó como una opinión no pedida de tu mamá termina siendo una semana de silencio entre tú y tu pareja. La tensión no se va sola, solamente cambia de lugar y el matrimonio sigue siendo el que absorbe el golpe. Entonces, la pregunta inevitable es esta. ¿Qué hago? Primero esto, los límites no destruyen relaciones sanas, las protegen. Yo sé que cuando escuchas la palabra límites en el contexto de tu familia, algo en ti se cierra. Pero escúchame, un límite bien puesto no es un rechazo y no es ingratitud. Es una línea clara que dice, aquí está el espacio de nuestro matrimonio, aquí no se toman decisiones sin los dos. Es un límite sano, no aleja a la gente correcta. Define cómo pueden amarse bien sin destruir lo que están construyendo. Segundo, sí, es posible que cuando pongas ese límite, la persona se ofenda, que tu mamá llore, que tu suegro se moleste, que alguien diga que cambiaste. Y yo sé que eso duele, pero hay algo que duele más. Es llegar al 10º año de matrimonio y darte cuenta que nunca protegiste la unidad que prometiste cuidar. Y tercero, esto es lo que la gente no ve. Los límites no son solo para proteger el matrimonio, son también para que la relación con tus padres pueda sobrevivir el paso del tiempo. Porque un matrimonio que se rompe por falta de límites no le hace bien a nadie, tampoco a los padres que nunca quisieron que eso pasara. Cuando proteges tu matrimonio, también estás protegiendo la relación con ellos. Antes de terminar, quiero darte algo concreto para esta semana. Una sola pregunta. ¿Hay alguna decisión en mi matrimonio donde la voz de alguien fuera de mi pareja tiene más peso del que debería tener? Puede ser sobre el dinero, puede ser sobre cómo crían a sus hijos, puede ser sobre dónde pasarán los fines de semana o sobre quién sabe demasiado de lo que pasa dentro de su hogar. Una sola pregunta. Y si la respuesta es sí, no tienes que resolver todo hoy, pero sí tienes que hablar con tu pareja. No para atacar a nadie, para ponerse de acuerdo como equipo, para decidir juntos cómo van a manejar eso. Porque eso es lo que significa hacerse uno. No dos familias compitiendo por un espacio, una sola unidad nueva. Y esa unidad necesita que los dos la cuiden. Génesis 2:24 fue escrito para un matrimonio que no tenía suegro. No fue una reacción a un problema, fue un diseño preventivo. Dios lo puso primero porque sabía que iba a costar, porque sabía que sin ese reordenamiento de lealtades, el matrimonio nunca llegaría a ser lo que fue diseñado para ser. Así que honra a tus padres, sí, pero forma un nuevo núcleo y protege ese núcleo, cuídalo. Eso no es deshonra, eso es obediencia al diseño original de Dios. Si este episodio te ayudó a ver algo con más claridad, suscríbete, porque esto es exactamente lo que hacemos aquí. Tomamos preguntas difíciles, abrimos la Biblia y buscamos las respuestas honestas, sin drama, sin exageración. Nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, te recomiendo el próximo video. Que Dios te bendiga mucho.